Bienvenidos una semana más a las entrevistas de la Asociación Capernaum. Hoy cuento con la presencia de David Orange, que es un escritor valenciano, diplomado en fisioterapia, licenciado en comunicación audiovisual, que comenzó con la autoedición, publicó en 2017 su primera novela en Amazon, Género de violencia, en 2018 La chica del semáforo y El hombre del coche. Estas dos novelas le situaron entre los autores independientes más vendidos. En 2019, La chica del semáforo y El hombre del coche se la publica una editorial y en 2022, Romperás la noche con un grito, que transcurre en Valencia. Bueno, la voy a mostrar en mi tablet, pero bueno, va a salir ahí en grande cuando se edite la entrevista, así que sin problema. Bienvenido, David, a la Asociación Capernaum. Muchas gracias, Ana. Un placer estar aquí y encantado de poder charlar contigo durante esta tarde. Así que muy feliz de que me hayas invitado. No, yo estaba deseando hacer esta entrevista, ya te lo dije, desde que empecé a leer tu libro sabía que quería entrevistarte y ya después cuando te conocí lo tuve muy claro, entonces estaba deseando que llegara este día porque a ver, para que la gente conozca tu novela, los que no la hayan leído, porque merece la pena y bueno, yo apuesto por ella y espero que tenga una trayectoria muy larga porque te lo mereces. Muchas gracias, Ana. Lo que estoy viendo, leyendo los títulos que acabo de leer, que tienes unos títulos muy potentes. Ajá. Y sí, porque Género de violencia, La chica del semáforo y El hombre del coche, Romperás la noche con un grito, llaman la atención tus títulos. ¿Los pones tú, los títulos? Sí, con excepción de este último, del de Romperás la noche, que digamos que fue un trabajo con el editor. El resto de títulos sí que son todos 100% míos. Este último, como digo, tenía la novela un título provisional al principio y estuvimos trabajando en un nuevo título hasta que surgió este, pero vamos, este título no es 100% obra mía, digamos. Vale. Bueno, antes de entrar en materia, porque vamos a diseccionar la novela hasta donde podamos, sin hacer spoiler ninguno, porque la gente tiene que leerla y ir descubriéndola. Tu nombre es David Orange, pero realmente no eres David Orange. Bueno, Orange no es tu apellido, quiero decir. Sí. Yo me sé la historia, pero para que la gente la conozca, porque es muy chula. Entonces, ¿por qué eres Orange? Sí, mira, cuando yo empiezo en la publicación, como has comentado al principio, ¿no? Y me decido por autopublicar porque la vía tradicional digamos, no me es accesible. Entonces empiezo con la autopublicación y decido ponerme un seudónimo para un poco crear una barrera entre el autor y mi persona privada, ¿no? Entonces, digo, bueno, como modo de experimento, digo, voy a publicar con un seudónimo para ver qué tal responde el público desde esa, digamos, esa trinchera, ¿no? Del seudónimo, del anonimato. Entonces, pensando yo en este seudónimo, falleció un gato que teníamos, un gato muy querido, que era Naranja. Entonces, digamos que en ese impasse que me encontraba yo, pues lo vi claro, ¿no? Dije, bueno, me voy a poner Orange en honor a este gato que queríamos tanto. Y así surgió, ¿no? A partir de ahí digo, bueno, ahí se queda el nombre y ya, pues, ya no ha habido rectificación, se ha quedado así, David Orange. No, además, después veremos por qué, pero además es un nombre, un apellido idóneo para esta novela que transcurre en Valencia, que hay tantas naranjas. Claro, entonces, es verdad, es verdad. También sí. Por eso. Bueno, fuiste uno de los autores independientes más vendido en Amazon, ahora publicas con una grande, que es Planeta, y parece que esta es la trayectoria que actualmente tienen que seguir la mayoría de los escritores que empiezan. Primero se triunfa autopublicando y después te llama la editorial. Ajá. Y además ahora te ha llamado uno de los dos grupos que existen en este país, de los fuertes. Sí. Es Planeta.
Cuéntanos un poco cómo fue esta Sí, experiencia. sí, la verdad es que lo que comentas es muy cierto, ¿no? Hoy en día, digamos que siempre ha habido, acceder a las editoriales es difícil, principalmente porque hay mucha gente que escribe, ¿no? Entonces, llamar su atención es complicado. A no ser que tengas algún contacto que te facilite la entrada o bien tengas méritos que ofrecer, ¿no? Es difícil entrar. Entonces, la autopublicación es una manera un poco de demostrar que puedes vender libros, que gustas a la gente y que un poco darle motivos a la editorial para que confíe en ti, ¿no? Entonces, es verdad que es como, pues como, imagino que como en el mundo del deporte o en otros mundos artísticos, pues te fogueas en, digamos, en el campo amateur y si ahí demuestras que gustas, que la gente te recibe bien, pues la editorial también un poco apuesta en ese sentido sobre seguro. Y creo que mi experiencia fue un poco, la verdad, no voy a mentir, yo desde que decido autopublicar hasta que firmo el contrato con Planeta, pasó muy poco tiempo. Pasó, yo diría que menos de un año. Desde que publico mi primera novela en Amazon hasta que firmo el contrato, menos de un año. Luego pasa un tiempo hasta que sale la novela publicada, todo el asunto. Pero la verdad es que he de decir que me considero muy afortunado porque ni aun teniendo bestsellers en Amazon, digamos, es fácil llamar la atención. Porque hay gente que en Amazon ha vendido mucho, independientes, autores independientes, Sí. y las editoriales no se han fijado en ellos, por lo que sea. Entonces, esto, pues como digo, es un camino que se han de juntar las dos cosas. El trabajo y después un poco la providencia, ¿no? O saber llegar a ellos de alguna manera. Bueno, yo aquí tengo que decir que han Sí, sido muy listos, porque tontos serían si dejan escapar semejante pedazo de novela, porque es increíble, de verdad. Yo te lo dije cuando te gracias, Ana. conocí, Sí. de los últimos años, mira que yo leo novela negra, Ujú. pero de las mejores. La Qué bien, mejor. Es Ana. que me ha encantado porque me has tenido ahí en un ay y bueno, vamos a seguir. Valencia es una de las protagonistas de esta novela. Tú Ujú. das pinceladas sobre esta ciudad, con lo cual los que vivimos en ella la reconocemos, pero no nos cansamos. Y Sí, el que no ha conocido Valencia le van a entrar ganas de venir y el que ya ha venido quiere regresar, eso seguro. El hecho de escribir sobre la ciudad que conoces y en la que vives es más fácil o más difícil, porque claro, hay escritores que dicen, es más fácil escribir sobre la ciudad donde vivo porque no tengo que andar documentándome, ni tengo que ir al Google Maps, ni ver que todo sí, coincida. Pero claro, aquí también hay otro elemento, que alguien te puede decir, mira, esta calle es que no va correlativa a esta otra o esto no está claro. aquí. Es decir, Sí. también es un peligro. ¿Tú qué opinas? ¿O qué te ha Eh, pasado a ti? ¿O por yo, qué? por mi, o sea, en mi experiencia, creo que a mí me ha resultado más sencillo, porque aunque sí que es verdad que hay que tener en cuenta ese tipo de detalles que has nombrado, ¿no? De que sí que hay que hilar más fino en, en alguna calle o en algún barrio, ¿no? Y sobre todo en los términos con los que te refieres a una zona concreta, tienes que andarte con a lo mejor más cuidado. Pero sí que te resulta mucho más sencillo porque tú en la cabeza ya tienes un poco la panorámica de la ciudad hecha, ¿no? Entonces ya lo visualizas todo mucho mejor y sabes que si dices que hay una zona compleja o complicada, es que es así, ¿no? Por mucho que pueda decir la gente, no, pues si nombramos una zona conflictiva de la ciudad, es lo que hay y ya la conozco, o sea, nadie me va a decir que no. Entonces, sí que hay que ir con cuidado de cómo lo dices y de qué nombras de exactamente, pero la zona es la que es, yo la he visitado, la he visto y la he vivido, porque en cierta manera, aunque sea una zona más rica o más pobre,
forma parte de esta ciudad, del pueblo valenciano, ¿no? De la ciudad de Valencia. Entonces, un poco los que hemos vivido aquí toda la vida, conoces la idiosincrasia de los valencianos, ¿no? Y sean más ricos o más pobres, más o menos sabes cómo son. Y a mí me ha resultado muy cómodo y más fácil, a pesar de que he tenido que trabajar mucho la documentación, eso sin duda. El hecho de describir también Valencia, ¿tú crees que va a atraer al turismo cultural tan en boga ahora mismo? Ujú. Porque se hacen rutas literarias con muchísimos libros. Mira, ahí está Dolores Sí. Redondo, por ejemplo, que se va a Baztán y bueno, Ujú. otras muchas. No sé si has pensado también hacer estas rutas o ya existen o te lo han propuesto, no sé. A ver, cuando salió la novela hicimos un par de rutas ya. Hicimos un par de rutas con periodistas, primero una con periodistas y luego otra con, digamos, se hizo un sorteo entre lectores de la Casa del Libro y los que salieron vencedores, los que ganaron, eh, vinieron a la ruta. Entonces se hicieron dos rutas y la verdad es que estuvieron muy bien, ¿no? Fue una experiencia muy chula, muy bonita. También te digo que mi novela eh, no es una novela enfocada demasiado al turismo, ¿no? Es decir, si dijésemos que yo nombro las bondades de las playas con meticulosidad, del clima, del estilo de vida de allí, ¿no? Entonces un poco sí que parece que estoy fomentando que la gente venga a ver esas playas, ¿no? Pero yo en mi caso nombro la ciudad, nombro cosas bonitas, pero también nombro cosas más conflictivas. Entonces, sí que me gustaría que el que no es de Valencia tenga una visión de la ciudad chula, bonita, una ciudad atractiva y que le apetezca venir a verla, pero no es una novela que creo que vaya a arrastrar ese movimiento de voy a ver Valencia porque leí esta novela, ¿sabes? Pero sí que tiene un componente, claro. Valencia es muy protagonista, con lo cual sí que puede haber un sector de los lectores y lectoras que sientan atraídos por la ciudad. Bueno, siempre parece que las novelas negras, y hace unos años por lo menos, eran más opresivas y tenían que venir de climas más fríos, o Uh-huh. era el norte de España, o tiene que ser Escocia, Irlanda, o los países nórdicos, tiene que llover, tiene que nevar. Sí. Y en cambio tú la ambientas en Valencia y en una época del año que es opresiva, porque los que conocemos y vivimos en Valencia tenemos ese verano caluroso y ese verano pegajoso, y tú lo pones en tu novela que es un personaje más ese calor, Sí, y has sí. reflejado que el crimen y los malos pueden actuar en el calor y en el frío, que les va a dar igual. Totalmente. Es verdad, ¿no? Creo que lo que tú dices, esto va a veces por modas o tendencias, ¿no? Ven un filón, ¿no? Como el caso de la novela nórdica, y dicen, vale, pues vamos a abrir brecha, ¿no? Por ese filón. Vamos a abrir brecha y vamos a colar ahí todo lo nórdico, que parece que funciona, ¿no? Comercialmente. Y es verdad que hay algunas grandes novelas nórdicas, ¿no? Pero sí que es verdad que también eh, por esa misma brecha se cuelan novelas que no son mejores que las que se hacen aquí, ¿no? Yo en mi caso, como has dicho, ¿no? Me gusta explorar cosas nuevas y en este caso, como dices, el clima asfixiante, caluroso, pegajoso de Valencia, que no te suelta en todo el día, ¿no? En verano, eso hay cosas, pocas cosas más opresivas que eso, ¿no? Que es verdad, ¿no? Que dices, es que no hay lugar donde esconderse, ¿no? En una novela nórdica llueve y te metes en casa con la taza de chocolate caliente y la chimenea y dices, qué bonito. En cambio aquí la única opción es meter el aire acondicionado a tope y a lo mejor acabas con la garganta hecha un cirio, ¿no? Entonces, Sí. no es tampoco una solución idílica, pero me ha gustado reflejar ese calor que creo que todos hemos vivido y vivimos. Sí, además a mí me has demostrado, porque yo antes era más de novela negra,
a ver, si llovía me encantaba o Sí, notabas más ese ambiente, pero en cambio con la tuya lo noté igual y con ese calor y encima, claro, a ver, los que vivimos en Valencia, al leer en la novela aún sentimos más esa opresión, porque conocemos lo que es ese calor. Supongo que si lo leo un sevillano también le va a pasar lo mismo a un claro. murciano Sí, o un sí, madrileño, sí, quiero decir. Y entonces eso está muy logrado porque notas sí. ahí mantener la tensión con el clima también. Bueno, Valencia es una ciudad que es muy luminosa, es una ciudad preciosa. Bueno, es la tierra de las flores, de la luz y del color, que dice la Efectivamente. canción. En tu Sí, novela, el calor, añadiría yo también a la frase de la canción. sí, Y los que hemos trabajado en sus calles sabemos que tiene una parte escondida, una parte oscura que no te muestra, que tienes que mirar bien para verla, pero que está ahí latente. Y tú no lo reflejas solo en que existen barrios peligrosos, que es cierto, sino que el mal también nos rodea y está viviendo en nuestro mismo bloque de viviendas con quien menos nos lo esperamos. sí. Eso es una parte, de verdad, de la novela que me ha gustado reflejar porque existen tendencias y estereotipos sociales, ¿no? En los cuales se asocia lo malo y lo peligroso con unos barrios, con unas apariencias físicas, con unas incluso a veces enfermedades, se ha pasado, ¿no? En el pasado que se asocian estos rasgos comunitarios o personales con lo malo, lo peligroso, lo enfermo, y en cambio, creo que no es cierto de ninguna manera, ¿no? Creo que el ser malo o bueno es algo que está dentro de cada uno de nosotros y que en cierta manera, ¿no? Ese equilibrio depende pues un poco de cómo, del equilibrio personal de cada persona, ¿no? Cómo esa balanza, ¿no? Entre esa parte a lo mejor que tenga más mala o mejor, cómo la equilibre, ¿no? Entonces, sin ninguna duda, pienso que quizá de otro calado, pero los peores crímenes a veces se cometen en los mejores sitios, Mm. de una manera distinta, además que a lo que pueda verse en un barrio más desfavorecido, pero a lo mejor con unas repercusiones, crímenes con unas repercusiones mucho peores. Los que se cometen a lo mejor entre bambalinas, ¿no? O en los despachos o en un edificio que vale cada vivienda, no lo sé, pero algo que muy pocos pueden pagar, ¿no? Pues ahí se cometen crímenes muy atroces y como digo, con mucha maldad detrás. Tapados además por el dinero y el poder, que son Efectivamente, los sí. más peligrosos. Hablas también de otra Valencia, que es la Valencia escondida, esa Valencia subterránea, de la que yo tengo que decir que, mira, viviendo casi 28 años en Valencia, no sabía absolutamente nada. Y me ha sorprendido porque describes una fiesta rave Sí, en las alcantarillas, y cuando estuvimos en el club de lectura del Corte Inglés, hubo un chico que dijo, sí, yo estuve en una de esas fiestas rave en las sí, sí, alcantarillas de Valencia. sí, ¿Cómo te documentaste sobre ese mundo subterráneo que no se conoce tanto? Sobre esas acequias que también describes, sí, también el Tribunal de las Aguas, que es muy típico de aquí de sí. Valencia. Pues mira, un poco de todo, ¿no? Un poco, mira, si algo creo que tengo yo que creo que comparto con muchos escritores, es que me gusta conocer, no solo conocer mundos, sino conocer personas, ¿no? Entonces, hablo con mucha gente, conozco a mucha gente y un poco, pues, me gusta aprender de esta gente, que me cuenten cosas y dentro de toda esta gente que conozco, pues hay de todo, ¿no? También quiero decir, conozco, en cualquier momento, cualquier persona te puede enseñar algo Sí. apasionante, fascinante, aterrador, maravilloso. Entonces, esto es algo que a mí siempre me ha gustado y entonces la parte, imagínate, de raves, subterráneas, cosas así más clandestinas, pues como digo, en el día a día, ¿no? Gente que he ido conociendo a lo largo de mi vida, pues que te han ido un poco mostrando
o enseñando o dando a conocer estas cosas, ¿no? Eso por un lado. El lado, por ejemplo, de las acequias, yo me he criado siempre en la llamada Horta Nord, la Huerta Norte de Valencia, que es una comarca, y esta zona es huerta, ¿no? Huerta 100%, huerta que está regada por acequias que provienen de estas grandes acequias que salían del Turia, ¿no? Entonces, un poco esta historia de las acequias, grandes acequias de la ciudad que atravesaban Valencia por debajo del asfalto, es algo con lo que yo un poco me he criado, ¿no? O sea, esto, algo que se respiraba, se sabía y que se ha oído muchas veces. Ahora bien, sí que es cierto que ahondar un poco más en el entramado de las acequias, ya para eso he tenido que recurrir ya a una persona que pertenecía al Tribunal de las Aguas y que tenía más conocimientos de esto, ¿no? Pero digamos, la noción de que nuestra ciudad se asienta sobre kilómetros y kilómetros, cientos de kilómetros de viejas acequias, esa noción sí que la tenía yo desde pequeño, digamos, por el lugar donde me he criado. Ríete tú de Nueva York. Y digo, Sí. mira, yo siempre se pone el ejemplo de las alcantarillas de Nueva York, digo, ríete de Nueva York, Valencia, ahí estamos. Ajá. Sí, sí, Señores cineastas, Valencia tiene también alcantarillado kilómetros y sí, kilómetros sí, sí, para hacer cosas. totalmente. Bueno, tu novela hace pensar, vemos que nada es lo que parece, es muy realista al mismo tiempo. ¿Es peligroso contar la cruda realidad y decir la verdad? Eh, no, no lo creo, ¿no? No lo creo porque en esta vida hemos visto ya, creo, acusaciones personales muy potentes, muy fuertes, ¿no? Y luego a lo mejor no ha pasado nada, ¿no? Es decir, la gente, estamos en una época por lo menos nuestra sociedad, hablo de nuestra sociedad occidental, europea, española, en la cual la gente, a pesar de que sigue un poco dejándose llevar un poco por la masa social, sí que tienen su capacidad crítica y su capacidad de decir, bueno, pues tú me puedes estar contando esto, pero yo me creeré lo que quiera, ¿no? De hecho, ya lo hemos visto, ¿no? Que a nivel político han habido acusaciones con pruebas muy graves y gran parte de la sociedad pues le ha dado igual o no se lo ha creído, ¿no? Entonces, creo que peligroso hasta cierto punto, ¿no? Creo que en mi caso, pues cuentas la verdad y no considero que sea en ningún punto peligroso, ¿no? Cuentas la verdad que tú ves o que tú conoces o que quieres contar y, y creo vamos, como digo, que la gente un poco está acostumbrada a que se digan a veces cosas que duelen, ¿no? O que podrían ser perjudiciales. Sí, no, además la realidad que tú cuentas, esa verdad, es necesaria, ¿sabes? Sí, Hay que conocer lo que está pasando. En Valencia Negra, que acaba de terminar, vino Arantxa Portavales, sí. la escritora gallega, y dijo que una novela no se puede entregar hasta que todo haga clac y todo esté cerrado y encaje. Yo lo entendí como una caja. Qué bueno. Y en tu novela pasa eso, no sobra ni falta nada y todo está atado y bien atado. Creo que eres de Sí, la misma opinión que Arantxa. totalmente, no, es cierto, ¿no? Mi novela, desde que tú escribes el manuscrito, ¿no? Y ya tú mismo sabes que eso está como parecido a lo que ha dicho Arantxa, ¿no? Por pulir, ¿no? Es decir, la novela es como imagínate, un mueble de IKEA, ¿no? Que todavía no tiene las partes que encajan, que hacen que encaje todo, ¿no? Entonces, a partir de tienes las piezas, pero ahora tienes que hacer que encajen bien. Eso es un trabajo ya de artesanía, un poco de artesanía, de oficio y de un poco intentar ser cada vez más perfeccionista y de paciencia, ¿no? Y sobre todo aprender a que, como dije aquel día en el club de lectura, aprender a prescindir de lo prescindible, que esto un poco es una lección que creo que aprendes
aprendes con la experiencia y con los años, ¿no? Que no, al principio te resulta difícil de asimilar, ¿no? Es decir, pues tengo que borrar todo esto. Te resistes, pero ahora lo ves como algo incluso bonito, ¿no? Mira, he recorrido todo este camino para llegar a escribir este capítulo. Pues bienvenido sea. Tú, me imagino, por cómo está diseñada la novela, ¿la tienes pensada antes de empezar a escribir? ¿O dejas que un poco los personajes vayan a su ritmo y vayan creciendo y hasta te sorprenden y los dejas ir por ahí? ¿O tú les tienes muy marcado el camino desde que empiezas a escribir? ¿Eres de mapa o de brújula, lo que dicen ahora? Creo que yo me definiría más de mapa, me explico, ¿no? Porque yo sí que es cierto que yo planifico la novela y la trama principal sí que planifico cómo quiero, es decir, qué va a pasar en la novela, ¿no? Así resumido en un párrafo, ¿no? ¿De qué va la novela? ¿Qué va a pasar y cómo va a terminar? Y por otra parte, lo mismo me digo con los personajes, ¿no? Desde el punto de partida del que salen y el punto de final, ¿no? O el de llegada. Entonces, esto me gusta planificarlo porque trabajo mejor con los personajes, porque yo en cierta manera ya los conozco. Ya conozco los personajes, ya sé lo que les va a pasar y ya sé lo que va a pasar en el cómputo global de la historia. Ahora bien, durante el transcurso de la novela hay muchos matices y muchos detalles que son los personajes los que me guían a mí. Eso sin duda alguna. Hay muchos, como digo, personajes que tenían ciertos rasgos y durante la novela un poco he sentido, cuando tú empiezas a escribir ya a un ritmo intenso, sientes que hay cosas que fluyen y otras cosas que no fluyen. Las cosas que no fluyen, como digo, aprendes a eliminarlas y las que fluyen dejas a veces que te lleven por un camino que tú no tenías pensado, pero normalmente acaban en el puerto que tú sí habías prefijado. Sí. Bueno, en tu novela hablas de la infancia, en cómo la infancia marca, condiciona e influye en la persona que eres después. Hablas de ese miedo que a veces se les dice a los niños cuando son pequeñitos. Tú miras, es más, en esta novela tú miras al miedo de frente y cómo ese miedo infantil condiciona a las personas que cuando son adultas toman decisiones sin saberlo, desde ese miedo infantil que ha sido condicionado. Efectivamente. Sí, creo que es algo muy a tener en cuenta a nivel personal y a nivel personal para cada uno de nosotros, para conocernos a nosotros mismos y a nivel como sociedad, ¿no? Es decir, qué tipo de sociedad estamos creando, porque es verdad que creamos personas desde el miedo, como bien has dicho, ¿no? Desde el miedo, desde bien pequeños, ya sea para protegerlos, ya sea para nuestra comodidad, pero lo vemos desde bien pequeñitos. Mira que Mira, ahí maravilla. Mira, ves, ya sabía yo que una iba por ahí. Maravilla. No sabía cuál. Son muy oportunos, Sí, la sí, verdad. esto es sorpresa. Una maravilla, es una maravilla. Sí, sí. Qué bonito es, además. Es bonita, bonita, es una nena. Bonita, es muy Mira, bonito. Ana, saluda a la audiencia Hola, guapa. y a David. Hola, preciosa. Qué guay, qué maravilla. Pues creo que, Ana, es una cuestión a tener en cuenta y es un tema, me parece, muy bonito y muy interesante para la reflexión como sociedad y como personas, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de personas estamos creando, ¿no? Yo mismo, cuando planteo un diálogo de este estilo, es porque ese diálogo ya me lo he hecho yo durante mucho tiempo, ¿no? Y yo soy el primero en el que veo identificado eso, veo identificado que me he criado con miedos, vivo con miedos, vivo y tomo decisiones, como tú dices, en torno a esos miedos. Entonces es un poco la brújula o la piedra angular
desde la cual tú navegas, ¿no? Entonces, por la vida. Entonces, claro, creo que no es lo más adecuado para tener una vida plena y una vida libre, digamos. Y además en estos tiempos que vivimos que nos quieren meter miedo continuamente. Efectivamente. Primero fue con el coronavirus, la guerra de Ucrania, el hambre que viene, si no hay recursos, si no hay, bueno, lo que necesitamos para vivir, siempre están. Ahora es como, vamos a meter miedo a la población porque así se controla a la gente. Totalmente, Ana, pero esto viene desde, como tú dices, si empiezas a mirar atrás, ya no, ahora hemos tenido esto, pero antes fue el ébola, antes fue las crisis económicas, antes fue, como dices tú, otro tipo de fenómenos sociales que surgen, ¿no? Lo poco preparados que están la gente, el fracaso escolar, la violencia de género. Siempre hay temas feos, temas que, digamos, con los que intentan un poco infectar tu estado de ánimo y te condicionan, ¿no? Dices, ostras, pues voy a tener que ir con ojo porque todas estas cosas malas pueden pasar. Con lo cual, es algo que ha existido siempre a otros niveles, pero se continúa haciendo. Sí, no, y además que el peligro del miedo es que seguramente a lo que tú tienes miedo puede ser que no ocurra nunca y tú te has pasado unos días ahí con ese miedo y a lo mejor esa situación que tú prevés que pase no pasa nunca o pasa de forma diferente, con lo cual has estado en esa tensión innecesaria. Totalmente. De hecho, perdona, Ana, cuando nos fijamos o cuando observamos la literatura infantil de siempre, que yo en mi novela hago mención a unas viejas leyendas valencianas, pero cuando vemos la literatura infantil de siempre, digamos, de toda la vida, y muchas antiguas leyendas, todas giran en torno a estos, digamos, miedos que se intentan infundar desde bien pequeños en la sociedad para que obedezcan, para que, digamos, hagan caso a la autoridad por su bien. Intentan hacerte creer que obedecer al final es algo bueno para ti. Exacto. Entonces, es lo que ese es el truco, ¿no? Es decir, que la gente crea que está haciendo lo mejor para él. Exactamente. Entonces la gente ya no se replantea nada, incluso intenta ser feliz con esos miedos que crees que estás haciendo por tu bien, ¿no? Entonces es algo terrible, creo. Mira, te vigilamos por tu bien, te espiamos en el móvil por tu bien, te tenemos controlada toda la ciudad llena de cámaras, más que te vamos a controlar, pero es por tu bien, porque hay muchos peligros ahí fuera y claro, nos traten como niños, siendo ahora, antes, me acuerdo, yo de pequeña, ahora que dices tú del libro, en tu libro sale, yo tenía mucho miedo al hombre del saco, cuando era pequeña me refiero 4 añitos, tenía miedo de que me llevara el hombre del saco, bueno, hay el Coco y todo esto, pero es que ahora sigue, es la misma película, ahora que eres adulto, pero con, lo hacemos por tu bien, como nuestros padres a lo mejor decían, mira, te lo hacemos por tu bien porque si no te portas bien, te llevan. Y ahora lo mismo, si te portas bien, esto es por tu bien. La cuestión es estar ahí. Es una manera una manera de controlar los actos de la gente y la forma de pensar, la forma de expresarse, pero no, es un poco terrible, pero es tremendo. Pero estamos absolutamente, es verdad, condicionados por estos miedos que nos van desde pequeño y ya de mayores nos van metiendo en el cuerpo. Por eso que, bueno, por lo menos tú y yo hemos despertado y nos damos cuenta de los miedos y esperemos que los que nos escuchen también. Entonces, creo que al final de lo que se trata es de vivir libremente, creo, y de ser la persona que eres en realidad y que quieres ser y que no nadie te diga por dónde tienes que ir ni qué tienes que hacer, ¿no? Sino que seas una persona, creo que más cercana a tu plenitud, a tu centro y a ser alguien, como digo, que vive libremente, vive la vida en su plenitud. Exacto. También nos pones en la tesitura de que nos preguntemos que si naciéramos en otra familia, en otro lugar o en otra época, tendríamos otra vida diferente.
Ajá. En tu Sí, novela, quiero decir. esto, claro, viene un poco unido a todo esto, ¿no? Que sí que es verdad que es una reflexión que ahonda un poco digamos, en la identidad más genuina de cada uno de nosotros, ¿no? Es decir, creo que todo el mundo está de acuerdo, ¿no? En que, como decimos, en la forma en la que te educan, en la forma en la que te condicionan desde pequeño, hace que tú seas de una manera o de otra, ¿no? Ahora bien, el mismo estímulo no siempre, no siempre tiene las mismas, digamos, consecuencias, ¿no? O no siempre el producto, ante un mismo estímulo, no siempre se produce la misma reacción. Con lo cual, eso un poco sí que es verdad que nos hace pensar que hay una parte de nosotros que, digamos, que es distinta, es como nuestro sello de identidad, nuestra parte más auténtica, que hace que reaccionemos ante un estímulo o no, ¿no? Entonces sí que es verdad que dices, bueno, yo soy, imagínate, ¿no? Soy inconformista por naturaleza, pues si hubiera nacido en la Edad Media y en una familia de esclavos, a lo mejor no hubiera llegado ni a los 7 años, no lo sé, porque me hubieran dicho, este se calla la boca ya, ¿no? Entonces quiero también esa reflexión un poco y dices, bueno, no sería el mismo, pero hay una parte en ti que quizá estaría siempre habiendo nacido en otra ciudad, bajo otro techo, con otros padres, esa parte tuya genuina es, creo, la parte más auténtica del ser humano, ¿no? Que, como digo, y hablo en la novela, la parte más auténtica y a menudo la más inaccesible, ¿no? Creo que cuando alguien dice, tienes que conocerte a ti mismo, ¿no? O quiero conocerme a mí mismo, un poco sin pensarlo, quieres llegar a esa parte. Sabes un poco que en el fondo hay una parte que hay en ti que, que eres tú, es tu yo, digamos. Y también nos enseñas que los hijos de los inmigrantes de segunda generación, que ya han nacido en España, porque tienen un color o unos rasgos diferentes, se les sigue considerando extranjeros. Es decir, puede ser japonés, de origen japonés, norteafricano, subsahariano, de donde quieras, como tengas unos rasgos, la gente identifica que eres de esos países sin darse cuenta de que tú eres español, eres nacido en Sí. España. Sí, es así, ¿no? Creo que somos una sociedad que todavía que está madurando en muchos aspectos éticos, ¿no? Y morales, ¿no? Y en cuanto a, como digo, esa maduración como sociedad, creo que al final la tendencia es ir hacia la igualdad absoluta entre seres humanos, ¿no? Sin importar la edad, el sexo, tu ideología, el color de tu piel. Entonces, creo que todavía hay muchas barreras, como son, como digo, ¿no? El color de tu piel, incluso la edad, como digo. Hay gente aquí en mi novela hablamos de la raza, ¿no? Que hay, claro que todavía hay racismo y hay xenofobia y sobre todo, hay un pozo que tarda en irse y cuando hay problemas emerge, ¿no? Como un viejo virus que está ahí medio muerto, pero si estás débil, el virus se hace fuerte un poco. Eso pasa, ¿no? Como digo, con muchos otros aspectos de la sociedad, cuando alguien se ve en problemas, tiende a veces a discriminar por algo que diferencia al resto. Puede ser la piel, puede ser la edad, puede ser la ideología, pero sí que es verdad que es algo que no está erradicado y que creo que es lo mismo, ¿no? Creo que se ha de un poco de enfocar a la cultura, ¿no? Hacia eliminar cualquier barrera que nos separe como seres humanos al final. Bueno, tus personajes son muy potentes, están muy bien construidos. Aunque pueda parecer que hay personajes, bueno, principales, secundarios o esporádicos, yo creo que les das a todos la misma importancia, son casi todos principales, los muestras además tal cual son, no los juzgas en ningún momento y voy a sacar mis apuntes porque este sábado que estuvo John Connolly en Valencia, Negra decía a raíz de esto,
No creo en los personajes secundarios. Todos somos protagonistas en nuestra vida, todos tenemos importancia y somos como soles en nuestro propio grupo, y la trama es como los planetas que gravitan a nuestro alrededor. ¿Tú estás de acuerdo? Porque tú haces lo mismo que Connolly. Y la verdad es que no pude escucharlo, pero lo que acabas de decirme me ha llegado al corazón, porque es cierto que hago lo mismo y pienso lo mismo. Tienes una gran verdad, y creo que sí, que de una manera, es verdad, ¿no? Sin pensarlo de esta manera, pero sí que yo he tratado a todos los personajes, como dices, con todo el detalle y el mimo que merece, como dices, un protagonista, ¿no? Que es, como bien has dicho, la vida no se entiende, ¿no? De otra manera, es decir, cada uno es el personaje principal de su propia vida, y creo que es, al final, lo que hacen en una novela, que tengan vida propia, ¿no? Que se vislumbre que ese personaje, creo que como todos nosotros, tiene sus cosas bonitas, sus cosas feas, y un poco su profundidad como persona, ¿no? Sus luces y sus sombras. Exacto. Bueno, también nos haces ver que el mal no se ve en la cara de las personas. Ojalá estaríamos mucho mejor, porque los malos ya estarían directamente, ya pasarían a la cárcel, pero no es así. Ahí tenemos la prueba, por ejemplo, de Ted Bundy, que era un hombre guapo, que las mujeres se fiaban de él porque era guapo, y así mató todas las que mató, y otros muchos asesinos que tienen buen aspecto físico y que nos fiamos de ellos. Tú nos haces ver eso también en tu novela. Sí, es verdad, ¿no? Yo en mi novela hago ver que es verdad que sí que podría haber unos rasgos que, por el tipo de vida que llevamos, unos rasgos se van acentuando en nuestro rostro, pero después hay un trasfondo, ¿no? Como un trasfondo en el cual habita a veces ese mal interior, que no se ve reflejado en ningún sitio, ¿no? Es como vivir en una cueva del interior de algunas personas, y no se ve reflejado en ningún sitio. Sale de esa cueva a veces a atacar, como has comentado con Ted Bundy, y después se vuelve a esconder. Y esa persona vive con esa especie de monstruo interior encerrado, que solo deja salir a veces. Y es verdad que por mucho que, que haga atrocidades, no se ve siempre reflejado. Quizá el que haga maldades a diario más pequeñas se le note más, Sí. porque es algo como con lo que convive, ¿no? Lo que hablamos, ¿no? Hay rasgos que el que es una persona que engaña, que estafa, que miente, que hay gente que sí que lo sabe identificar más, ¿no? Que, ojo, no es una ciencia obviamente exacta, es una pseudociencia, ¿no? Lo de leer los rostros, pero sí que es cierto que hay algo en la gente que, cuando tú ves a una persona triste, aunque intente sonreír, ves que, que está triste, ¿no? Y igual lo mismo ocurre del contrario, ¿no? Cuando ves a alguien con una cara que ha pasado penalidades, o que se le ve, ¿no? Y creo que cuando alguien es feliz, por mucho que esté roto de dolor, cuando sonríe se nota, ¿no? Que es una persona feliz y alegre. Sí, sí, sí. Entonces hay ciertos rasgos que sí que es verdad que nos identifican. Para seguir hablando de los malos, voy a utilizar a Mr. Connolly otra vez, que hoy me está dando juego. Los Me parece malos, genial. sí, sí, además es que hizo toda la entrevista en español, Ostras. porque él dijo que quiso aprender español porque tenía tantos lectores en España, que como Sí. muestra de agradecimiento. Y a cada persona a la que le firmó el libro les trajo una bolsa de tela y 2 postales. Además, la bolsa era referente al detective Parker, a su detective. Ajá. Y estuvo muy bien. Pero bueno, vamos con el tema. Los malos son las criaturas del inconsciente. Los malos son proactivos y los buenos necesitan ser reactivos al mal. En tu novela los malos son muy creíbles. No son súper listos, porque en realidad
eso será en Hollywood, de que son los malos muy listos, porque en la verdad, en realidad no lo son. Son normales y a veces hasta tirando a bastante tontos ciertos comportamientos, aunque hagan cosas malas. ¿Qué dices al respecto? Sí, no, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Yo sí que es verdad que soy muy fanático del cine y un poco me he criado con esa visión de que hay malos que son inteligentísimos y son súper listos y súper tal, pero la documentación que también he llevado con los años, porque me ha gustado sobre psicología humana y sobre la psicología criminal, dice todo lo contrario. Como tú bien has dicho, los malos generalmente no son más inteligentes, al revés, suelen ser gente con una inteligencia normal, incluso tirando a baja. Entonces, simplemente creo que hay veces que se confunden las cosas, no se les coge a veces porque ellos sí que es verdad que son como depredadores, ¿no? Hay que ver, creo que hay ciertos tipos de criminales, hay que verlos así como depredadores, como si fueran, digamos, tuvieran otra naturaleza interior. Entonces, sí que es verdad que saben escabullirse muy bien. Es como si tú te vas a la selva o a la sabana en mitad de la noche, no encontrarás a la pantera ni al tigre, porque ellos saben esconderse muy bien de ti, a pesar de que su inteligencia probablemente sea mucho más baja que la tuya. Pero ellos en ese ambiente saben esconderse, saben eliminar, no dejar huellas y saben sobrevivir. Creo que a los criminales les pasa algo parecido, saben sobrevivir. Y aunque tú lo veas, que es verdad que no son muy listos, o son muy torpes algunos incluso, pero saben cómo actuar en el momento en el cual no van a poner en juego su supervivencia. Entonces sí que es verdad que por ahí crímenes que dan miedo, pero porque son, como digo, depredadores que saben esquivar las balas, ¿no? de la justicia, digamos. Esto es lo que pienso. Sí, sí, estoy de acuerdo totalmente. Bueno, Ajá. y hasta, bueno, tus personajes, como son de barrios diferentes, Sí, hablan de forma diferente según del barrio del que son. Quiero decir, sí. eso, a ver, los que vivimos en Valencia lo sabemos, a lo mejor el lector de fuera pues no se va a dar cuenta de eso, pero hasta te has fijado en la forma de hablar y lo has reflejado muy bien, quiero decir. Creo que es otra parte, como dices, que mira, que con el tiempo vas un poco puliendo como escritor, pero creo que es fundamental que los personajes tengan voz propia, ¿no? Y claro, no es lo mismo oír hablar un notario que tiene una forma particular de hablar, incluso de bromear, que a una persona que pasa más horas en el bar que en su casa, ¿no? Entonces, ojo, me gusta hablar tanto con uno como con otro, de verdad, ¿eh? Y disfruto porque al fin y al cabo, pues estás hablando, intercambiando opiniones, viendo cómo se expresa la gente y a mí como digo, me apasiona incluso, ¿eh? Entonces creo que transmitir y a veces disfruto más con el diálogo de estos personajes que viven en la calle. Me gustan más a lo mejor esos diálogos que otros diálogos más formales, ¿no? Pero al fin y al cabo creo que sí que es importante tenerlo bien claro en la cabeza y conocerlo, ¿no? Conocerlo de alguna manera, conocer cómo se expresa la gente en según qué ámbito. Algo que a mí me ha sorprendido muchísimo es la investigación policial. Desde que llega la policía para investigar la desaparición de ese bebé, no estamos desvelando nada porque ese es el principio de la novela, y lo bien construido que está esa investigación, porque bueno, yo tengo amigos policías y es así como ocurre desde el primer momento, y además hasta muestras ese pique que también es muy real, que existe entre la Policía Nacional y la Guardia Civil. Sí, sí, es verdad. Sí, creo que lo mismo, ¿no? En la planificación de la investigación,
la trabajé un poco desde el punto de vista que fuese fluida, porque quería que la novela avanzase, y también desde el punto de vista realista, ¿no? De cómo se estudia, cómo se analiza una escena del crimen y al fin y al cabo qué pistas pueden ser más importantes que otras, ¿no? Y sí que es verdad que a veces tenemos ideas equivocadas de lo que se hace en una escena del crimen, y, pero realmente, claro, cuando al final lo que hablamos, cuando te metes de lleno en una investigación, lo que prima, como vemos en este caso, es la urgencia, ¿no? Entonces no se puede analizar absolutamente todo. Entonces tienes que elegir, eliges ciertas pruebas y eliges ciertos caminos y hilos, digamos, o rastros, y con esos rastros te vas hasta el final, ¿no? Entonces ahí es donde entra también la pericia o el ojo, digamos, técnico, el criterio técnico de cada investigador, ¿no? Que dices, bueno, pues creo que la prueba importante es esta y no aquella, ¿no? Y sí, creo que he trabajado bien esa Vale. parte, porque creo que los lectores y lectoras de género policíaco les gusta, ¿no? Que haya una investigación jugosa y sobre todo una investigación real y que avance. Voy ahora a hablar de la portada porque, bueno, la voy a poner aquí aunque la pongamos en grande, me imagino que Eva la pondrá ahora ahí en grande para que la vea la gente. Es azul y creo que hay muy pocas portadas que resuman un libro. Yo no voy a entrar porque quiero decir, para que la gente descubra la novela, pero cuando yo terminé de leerlo y miré esa portada, esas letras rotas, ese azul y todas las imágenes que salen ahí reflejadas, hasta tus letras ahí en naranja, de naranja orange, Sí, cierto. es preciosa esta portada y refleja tu novela. Aquí está condensada la novela. Es verdad, tienes toda la razón, Ana. Yo cuando he de decir, ¿no? Que sí que cuando trabajamos en la portada, es una de las partes en las que menos intervengo, ¿no? Y sí que pedía que fuera una portada sobria, elegante, ¿no? Que no tuviera mucha parafernalia, ni muchas figuras, ni muchos elementos así gráficos. Y ya a partir de ahí el departamento de marketing, de diseño gráfico, artístico, diseña la portada, ¿no? Y como bien dices, ¿no? La portada quería que, por un lado, queríamos también que se viese Valencia, pero por otro lado que resumiera un poco la esencia de la novela, como dices. Y creo que al final hicieron un trabajo muy bueno, porque lo que tú has dicho es que resume un poco la esencia de la novela, de los personajes principales, de la búsqueda, de la ciudad, el mar. Es una síntesis, además las letras rotas, como dices, creo que es un conjunto muy logrado, y creo que la portada es una cosa que ha gustado mucho. Y además, es que, a ver, yo si la ves así, sin leer el libro, te encanta, gusta, pero no entiendes nada. Pero cuando cierras ese libro, lo entiendes todo, incluido el título. Sí. Porque hasta el título, quiero decir, el título y la portada, eso, es el resumen. Entonces, Sí. espero que os llame la atención para comprarlo y leerlo. Ajá. Sí. Yo también. Bueno, es muy visual tu novela, hemos visto hasta aquí. Ahí se te notan, yo creo que los estudios audiovisuales. Yo creo que los de fisioterapia se te notan porque algunos de tus personajes va a necesitar a un fisio desesperadamente cuando se cierren las páginas de esta novela. ¿Cómo se te ocurrió este novelón? Pues la verdad es que cuando empiezas a planificar una novela, digamos que tienes varios conceptos o ideas en la cabeza un poco con las que convives y con las que un poco vas probando mentalmente, ¿no? Pues esta historia, yo por ejemplo tengo dos o tres historias, ¿no? En la cabeza, que una de ellas la tengo años ya en la cabeza, porque
algo me dice que la tengo que escribir. Y entonces, un poco, no sabría decir perfectamente, por eso te digo, el origen. Sí que te sabría decir que el tema central, que es esa infancia, cómo nos influye, sí que lo tenía claro, porque es un tema sobre el que quería hablar. Tengo varios temas sobre los que tengo que hablar tarde o temprano, eso sí que lo tengo claro, pero luego tenemos la historia, ¿no? Cómo ese tema lo desarrollas en una historia. Entonces, en este caso lo mismo, ¿no? Un poco va todo encajando, ¿no? En la mente, ¿no? En la cabeza, en este caso la desaparición del bebé, que también me parecía algo aterrador y que y atraía a todo tipo de personas y de lector, ¿no? Entonces, es una manera de poner el foco en la historia, ¿no? El secuestro de un bebé no es algo habitual y creo que ni defendible por nadie, ¿no? Así a bote pronto. Entonces, me pareció ese punto de partida, pero como digo, como es una idea con la que convives tanto tiempo, es difícil, en mi caso, decir, mira, este día se me ocurrió. No, no, en mi caso no ha sido así. Yo la novela que estoy planificando ahora la tengo, el germen de la idea o la esencia convive en mí desde los 18 años, a lo mejor. Entonces, te diría que si me dijeras que pusiera una fecha sería esa. Vale. No, además haces que empaticemos con ese secuestro de ese bebé, entonces no enganchas al lector empatizando con él, con lo que ocurre al principio, para que quiera saber más qué ocurre, Claro. qué pasa con ese bebé después. Sí. ¿Cuánto tiempo tardaste en escribirla? Y si te encierras a escribir o escribes cuando puedes. Yo ahora mismo, a ver, esta novela tardé en escribirla, lo que es el manuscrito original, la novela en bruto, digamos, ¿no? Tardé en escribirla te diré, alrededor de 4 meses. La novela en bruto. A partir de ahí viene un trabajo de matización, escribir más capítulos, borrar, reescribir, perfeccionar. Es decir, cuando escribes la novela, sabes que ese borrador es, como dice la palabra, un borrador, o sea, que está muy lejos de lo que va a ser el resultado final, ¿no? Entonces, el manuscrito ese original, 4 meses, pero digamos hasta que ya la novela tuvo un cuerpo muy parecido al actual, diría que 1 año casi. Vale. Voy a nombrar a otro de los autores de novela negra que estuvo también en Valencia, que es Sí. J.D. Barker, Sí. el estadounidense. Y él contaba que cuando da a sus lectores cero la novela, les pregunta dónde han parado de leer. Sí. Para ir al supermercado, a recoger a los niños al colegio porque tenían sueño, había que comer. Entonces esa parte él como que la reescribe porque lo que él quiere es que el lector, él llama a los libros palomitas literarias para olvidarnos de lo que tenemos alrededor y que él quiere que leamos rápido, que él no quiere que paremos, cosa que consigue. Tu libro es así también. Entonces, ¿a ti te molesta que te leamos rápido? Porque, claro, a ti te lleva 4 meses escribirla y después tienes que arreglarla. Y hay autores que dicen, bueno, a mí me lleva 1 año escribirla y tú me estás diciendo que te la has leído en una noche y molestas. ¿Tú eres como Barker o Sí, de los totalmente, totalmente, Ana. Yo soy igual y como digo, en esta novela más que ninguna otra he aprendido a quitar todas las piedras que impedían que leyeses más rápido, ¿no? Entonces, una de las principales ideas o intenciones de esta novela era que se leyese rápido, o sea, era la idea, ¿no? Es decir, una novela creo que se lea rápido significa que te está atrapando muchísimo y que te está generando mucho interés, con lo cual, cuando la gente se la ha leído en 2 o 3 días, para mí es un orgullo muy grande, ¿no? Entonces, de hecho, bueno, esta novela, cuando ya la acabamos, ya estaba 100% acabada, me acuerdo que mi editor dijo, mira, David, ahora
esta novela se la vamos a dar a otra persona de la editorial, a otra correctora, que la va a leer, no la ha leído nunca, la va a leer ahora, y esa persona le va a quitar lo que tú dices, o va a proponer quitar todo aquello que entorpezca la lectura rápida, ¿no? Y entonces esa persona la leyó e hizo una serie de observaciones a cambiar para que fuera más rápida aún. O sea, cosas, como digo, que fueran prescindibles. Con lo cual, muchas de esas cosas dije, pues me parece bien, no aportan nada especial, pues fuera. Entonces creo que lo comento porque cuando hay una novela de este estilo, ¿no? Es decir, que ha llevado mucho trabajo, no solo está el escritor, sino el trabajo de otros compañeros y compañeras que han ayudado a que el producto final sea este, ¿no? Como lo que dices un poco de J.D. Barker, ¿no? El J.D. Barker se apoya en los lectores beta que le ayudan a conseguir su objetivo, ¿no? Yo en mi caso, mi editor me ha ayudado mucho y cuando ha habido una correctora externa me ha ayudado mucho a ver y a saber quitar cosas que a mí yo a lo mejor me resistía, ¿no? Entonces creo que al final sí que es verdad que lo que se agradece es que haya un trabajo grande detrás de la novela. No, pues lo has conseguido porque mira, yo leo generalmente varios libros a la vez, según sí, como el momento del día o por la noche leo diferentes libros. Con el tuyo no lo pude soltar. Solo me está pasando con el tuyo y ahora me está pasando con J.D. Barker, que no lo puedo soltar, que digo, bueno. esa trilogía va a ir para el verano, porque que si no, no haces otra cosa. Y ahora estoy leyendo el último y digo, es que os veo así, me ha pasado bueno contigo y me pasa con él. Qué bien. De ir así, de que me atrapáis. Estoy metida en ese mundo, no quiero salir de ahí. Qué bien, Ana, gracias. Lo has conseguido muy bien. Lo veo ideal, no sé si te ha llamado alguien, lo veo ideal para una serie. No para una película, pero sí para una serie. ¿Te ha llamado alguna plataforma de estas? De momento no. Es verdad que esta es otra historia, como digo, esto es otra liga, que es que para llegar a ellos, a no ser que alguien de esta plataforma lo lea y le guste, y tienes que llegar a ellos por unos medios, ¿no? Entonces, llegar a ellos a veces no siempre es fácil y también no siempre, a lo mejor en el momento en el que les siga el proyecto, a lo mejor no es lo que están buscando, buscan otro tipo de historia, ¿no? Más romántica o más histórica, ¿no? El caso es que de momento no se ha producido, ¿no? Pero sí que es verdad que yo la visualizo también, la visualizo, sí. Veo que da para una serie, ¿no? Da para una historia con muchas vaivenes, con muchos giros, con un ritmo que te podrías ver la serie en un fin de semana, ¿no? Sí, de esas que te dicen, por favor, póngamelos todos seguidos, porque si no, imagínate ahí 3 meses esperando cada semana su capítulo, eso sería horroroso. Sí. Si hay alguien que nos escuche, que conozca a alguien de Amazon, de HBO, de Movistar Plus, Amazon Prime, lo que sea, por favor, póngale en contacto con David Orange, que esta novela merece una serie. Muy bien. Me has dicho que tienes una idea desde los 18 y que estás escribiendo, pero ¿ya va a ser tu siguiente libro? ¿O va a haber...? Bueno, ya va a ser el siguiente, ¿no? Lo que estás escribiendo con esa idea de los 18 es el siguiente proyecto, ¿no? Probablemente. Probablemente. No es 100% seguro, pero probablemente. Por eso te preguntaba si va a haber algún otro libro con estos protagonistas que nos han gustado tanto. Es muy probable también, casi seguro, que saldrán. Ahora bien, mi idea no es hacer una serie en la cual salgan los mismos protagonistas siempre, ¿no? Mi idea es hacer otra historia en la cual los personajes principales de esta novela salgan como secundarios, alguno con más protagonismo, puede ser, pero como digo, estoy aún en fase de planificación y sí que van a salir, pero probablemente no como principales, ¿no? Porque creo que
es muy bonito crear personajes y más crear un personaje principal, ¿no? Entonces, es algo que me apetece, ¿no? Cuando hago una novela me apetece trabajar a esos personajes principales. Entonces, me gustaría rescatar los personajes principales de esta novela, pero no renunciar a crear otros perfiles, ¿no? Que también quiero... No me apetece encerrarme en una saga, digamos, con los mismos personajes siempre, aunque sí que los quiero seguir usando. No sé No, si... además los dejas muy bien situados, quiero decir, si no escribieras más de ellos, el Sí, libro concluye, tiene su sí, final, no dejas nada al aire de, ay, puede ser que puedes hacer otro y lo que dices tú, o utilizarlos o hasta no utilizarlos claro. porque tienen ya su vida, ya está ahí. Lo que estás escribiendo es parecido, no tiene nada que ver. ¿Sigues en negra? ¿Te has ido a otra cosa? Sigue siendo negra y habiendo misterio, intriga. Es el mismo, en realidad es lo mismo, pero digamos que el ritmo, a ver, el sello, digamos, es para ser parecido. Las señas de identidad van a ser parecidas, ¿no? En los misterios, el ritmo va a ser muy rápido, pero va a tener diferencias con esta novela, ¿no? Por ejemplo, los recursos de los flashbacks, eso no va a existir. Habrá otros recursos que creo que gustarán, pero no serán esos. Es decir, me gusta o me interesa que la novela también ofrezca cosas novedosas, diferentes, ¿no? Y que tenga recursos que a los lectores les llamen la atención. Entonces, ya he usado ciertos recursos en la otra, en la nueva quiero usar otros. Verán el sello de identidad, pero verán cosas nuevas también. Bueno, tengo que decir que agradezco a David Orange y a J.D. Barker que vayan descompensados escribiendo, porque como no te sueltan y tienes que estar ahí dedicándoles el tiempo, pues mejor que vayáis descompensados, pues Sí, cada uno primero y otro después. Entonces sí. así no, porque si no, ni se sale de casa ya. Qué bueno. Pues muchísimas gracias por acompañarme. Bueno, tengo que decirle a la gente que tiene que comprar, ya lo he dicho, pero bueno, lo repito, porque en esta novela, uy, mira, se me ha ido el asunto, Tranquilo. vale. En esta novela tienes Valencia, tienes un crimen, tienes investigación, tienes policía, tienes guardia civil, ríes, lloras, te entristeces, sufres por los personajes, lo pasas bien, pasas calor, conoces la ciudad, conoces la parte subterránea de Valencia, las acequias y este mundo valenciano que también describes. Entonces, ¿qué más se puede pedir para una novela? Entonces, por Sí. favor, corraed a comprar, romperás la noche con un grito, de David Orange. Gracias, David. Lo he pasado Muchas súper bien. gracias. Yo igual, Ana, lo he pasado de maravilla. Un placer hablar contigo, como siempre que nos hemos visto. La verdad es que encantadísimo de conocerte y como digo, es una suerte y un placer hablar contigo, pero lo digo de corazón, ¿eh? Pues Y espero muchísimas gracias. que nos Bueno, vayamos decirte viendo. que... Sí, dime, perdón. Espero creo que, no sé por qué, nos vamos a seguir viendo y Sí, tú y viendo yo sí. y estoy seguro y hablando y tenemos además nuestros teléfonos. Sí. Yo desde luego cuando vea algo, una novela, cualquier cosa que me interese, mira Ana, Y yo haré lo mismo, así te recomiendo esto. intercambiamos. Genial, genial, me Y, parece y genial. que sepas que cuando termines ese próximo proyecto, aquí tienes tu casa y te volveré a entrevistar para hablar de él, con mucho Me gusto. parece genial. Será un placer, Ana, estaré encantado. Pues y a vosotros os veo en las próximas entrevistas de la Asociación Capernaum. Adiós.